Buenos días, todavía no soy senador electo. Bueno, primero, muy contento de estar aquí con nuestra próxima gobernadora Margarita González Arabia. Un gusto compartir con mis compañeros y compañeras diputados electos, senadores. No los menciono a todos otra vez, porque además nos tocó un maratón aquí sobre la reforma al Poder Judicial. Me toca iniciar. Yo seré muy puntual. Primero, el 2 de junio, el pueblo votó, dijo, deseamos movimientos, que no podemos hacer las reformas constitucionales porque no tenemos 2 tercios. Y el pueblo dijo, necesitan 2 tercios, cabrones, pues aquí están. Tienen el apoyo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y la derecha nos anda regateando que no tenemos los 2 tercios para tratar de parar. Hay una presión enorme sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que la sobrerepresentación, todo régimen político que no tenga representación proporcional pura, esto es 3% en la votación, 3% en la Cámara, 10%, tienes 10% en el Congreso, todo régimen que no tenga eso tiene una sobrerepresentación. Si nosotros viviésemos en la época antigua del PRI, o en Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% de la Cámara de Senadores. Se ganaron 30 de 32 fórmulas al Senado en todo el país. Y tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados, porque ganamos 255 diputaciones de 300 de mayoría. Y como el régimen mixto atempera la sobrerepresentación, nos van a bajar a cerca del 66%, que es 2 tercios, arriba en el caso de la Cámara de Diputados y muy cerrado en el caso de la Cámara de Senadores. Y están diciendo que no deben darnos esa representación, si no nos la están regalando, la dio el pueblo de México. Pero yo quiero en este foro dar un argumento que no se ha usado, que demuestra que la derecha está mintiendo. Cuando nuestro movimiento, con nuestra hoy virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, dijo, vamos por el plan C para lograr los 2 tercios del Congreso, ¿cuándo oyeron ustedes que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, o que el inútil de Marco Cortés, o que el que se quiere quedar hasta el 2500 al frente del PRI, Alejandro Moreno, o el sepulturero del PRD, Jesús Zambrano, o cualquier candidato o candidata de la derecha dijera, ese plan C no es posible, porque haga lo que haga la coalición Morena, PT, Verde, no puede tener 2 tercios del Congreso? ¿Cuándo dijeron eso? En ningún momento, porque es falso. Están queriendo aplicar un artículo de la Constitución que dice que ninguna fuerza debe tener por sí misma 2 tercios y que la sobrerepresentación es de 8%, pero es para una fuerza política. Por eso la coalición, por eso las alianzas, por eso Morena, PT, Verde alcanza los 2 tercios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Así es que desde aquí reitero que el pueblo de México el 2 de junio nos dio la mayoría calificada en ambas cámaras. Si les guste o no les guste, vamos a hacer la reforma al Poder Judicial, y por primera vez en la historia, fíjense lo que voy a decir, por primera vez en la historia no de México, en la historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, vamos a ser el único país que elija a todas las personas juzgadoras. No hay ningún país del mundo que haga eso. Por eso plantean que eso no es posible, que es una aventura, que no debe ser. Pues si el que puede lo más puede lo menos, si el pueblo elige al Poder Ejecutivo en un país presidencialista que se deposita en una sola persona, elige al Poder Legislativo, ¿por qué no va a elegir al Poder Judicial? Es que no saben, yo les digo que tratan al pueblo como trataban a las mujeres, con una discriminación brutal, y en 1953 apenas le dieron el derecho al voto porque tenían miedo de cómo fueran a votar, porque no tenían la conciencia suficiente. Hasta 1955 votaron en elecciones federales. Por primera vez en 200 años tenemos una mujer en la presidencia de la República, nos habíamos tardado. Un régimen profundamente machista, injusto contra las mujeres, está abriéndose ese camino, y hoy la derecha quiere regatearle al pueblo que tenga el derecho a elegir al Poder Judicial. Pues lo planteo muy claro. En el primer trimestre de 2025, idealmente, el pueblo de México va a elegir a todas las personas juzgadoras, desde el juez federal, del rincón más apartado de la patria, hasta el último ministro y ministra de la Corte. Así será, no habrá nada que nos aparte del camino,
y del compromiso de que esta exigencia del pueblo se cumpla. Tiene dificultades técnicas, las tiene. Acabo de estar en un debate en el Universal, era una entrevista, pero acabó en debate, y me decía, es que va a hacer demasiadas candidaturas, van a necesitar un libro. Pues si necesitamos 10 directorios telefónicos, igual, el pueblo va a elegir a las personas juzgadoras. Este es el corazón de la reforma. ¿Va a acabar esto con la corrupción? Yo termino, no me alargo, pues somos varios los que vamos a intervenir. No traigo aquí el documento, pero más o menos me acuerdo de memoria, lo he estado repitiendo insistentemente. Francisco Zarco, el cronista del Constituyente de 1856-57, dijo, el pueblo de México va a elegir a los ministros y ministras de la Corte. Así fue elegido Benito Juárez García, presidente de la Corte, por el pueblo de México en el siglo XIX, y decía, y claro, de repente se puede mandar algún imbécil a la Corte. Eso decía Francisco Zarco, no lo digo yo. Y dice, los hemos mandado a otros lugares, pero no pasa nada, porque son amovibles. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden quitar. Entonces, cuando vayan a la reelección, si no estuvo a la altura de la responsabilidad, pues no se le reelige y asunto solucionado. Y ahora dice Francisco Zarco que el pueblo, que la opinión pública, decía él, va a estar vigilante del actuar de los ministros de la Corte, pues hay un mayor control sobre su funcionamiento. Eso que dijo Francisco Zarco en el siglo XIX, pues es aplicable en pleno siglo XXI. El pueblo, como ha venido tomando el control de las decisiones públicas y de los poderes de la República, va a tomar el control, la decisión, la supervisión, la exigencia de que el Poder Judicial se comporte con compromiso con el pueblo de México. Dice una magistrada que no son chistositos, que no son populares. Pues no les pedimos que sean ni chistositos ni populares a las personas juzgadoras. Lo único que les pedimos es que impartan justicia. No queremos el control del Poder Judicial. Queremos justicia simplemente, justicia a secas. No es posible que haya jueces que suelten a Rosario Robles, que suelten a Lozoya Talman. Bueno, no es posible que suelten al presunto criminal que es fiscal de Morelos, dándoles amparos y cualquier cantidad de cosas. Eso no es justicia, eso no es lo que quiere el pueblo, y por eso la reforma al Poder Judicial es un compromiso con el pueblo de México, que lo expresó el propio pueblo muy claramente el 2 de junio. Un abrazo, compañeras y compañeros, y larga vida al pueblo de Morelos, que mantiene esta revolución sin violencia en esta tierra rebelde, que es la Cuarta Transformación. Un abrazo.